Alice. Conocida como Alice, pero su nombre real es Tasa Napanaporn Kearjareanalap. Perdonad mi tailandés, pero no es very good, no es muy bonito de hablar. Tengo un tailandés bastante jodido, bastante, ya lo habéis visto, un tailandés de ir por casa, casi. No, ahora en serio. Os tengo que traer dos noticias que son muy brutales, dos noticias que van vinculadas al caso Sancho, que están metidas en el caso Sancho, que hablan de Alice. La primera, nada, os voy a enseñar el titular para que lo podáis ver y luego nos vamos a ir directamente a lo que nos tiene que contar, o vamos a ir a ver la noticia y luego vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Joaquín, porque el diario El Mundo ayer en su versión impresa, no en la digital, porque en la digital tienes que pagar para poder verlo, pero en la versión impresa sacan una noticia que dice lo siguiente: la asesora Alice, mira, os comparto y así lo veis. La asesora Alice Kearjareanalapan, la última sombra del caso Daniel Sancho y el nuevo libro que amenaza con una batalla mediática. Alice, rebautizada como Alice, se convirtió durante el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en una figura clave para la familia de Sancho, pero su rol despierta dudas en un libro que amenaza con desatar una nueva batalla en el mediático caso sobre el que Tailandia ya dictó sentencia, mientras Daniel sigue pagando por su crimen en la prisión de Surat Thani. ¿Veis? Aquí no podemos continuar leyendo porque es de pago, pero si tenéis el diario El Mundo de ayer, lo vais a poder ver la noticia entera y completita para no perderos absolutamente nada de lo que nos decía el diario El Mundo. Pero nuestro amigo y compañero Joaquín Campos ha escrito en el diario Hércules, en Hércules Diario, ha escrito justamente hablando de eso, de Alice, y nos dice lo siguiente: ojo, y yo os digo, lo de Alice es muy turbio, es muy oscuro, todo es muy oscuro. Y lo vais a entender ahora cuando lo escuchemos, lo vais a entender. Cuando os lea toda la noticia vais a entender por qué os digo que es muy turbio y es muy oscuro. Alice es peligrosa, es la conclusión que yo saco, es peligrosa. Y puede ser ese uno de los motivos reales de que Rodolfo Sancho no haya vuelto a pisar tierras tailandesas. Puede ser uno de los motivos reales de por qué Rodolfo no ha ido a visitar a su hijo desde que acabó el juicio. Ahí lo dejo. Vamos a leerlo y sacamos conclusiones. Alice, la mujer que podría haber estafado y extorsionado al clan de los Sancho. Esto es de Hércules Diario, es noticia de nuestro amigo Joaquín Campos. Estoy convencido de que Alice y su jefe simplemente han estafado a un iluso que creyó que podía comprar un tribunal en un país del de que desconocía y sigue desconociendo todo. Y nos saca aquí una foto, que esta foto a mí me llama profundamente la atención porque se supone que esta chica que se ve aquí es Alice. Se supone que es Alice. Y esto que estamos viendo aquí por detrás... A ver, cuando a una persona la policía le hace fotografías para dejarla fichada y registrada, suelen hacer las fotografías así, ¿verdad? O sea, no entiendo esta foto, ¿vale? No sé si es que a Joaquín le ha llegado una foto de Alice porque está fichada. No lo sé. Una de las cosas que le preguntaremos a Joaquín el próximo viernes. Pero bueno, vosotros sacar vuestras propias conclusiones, ¿eh? Ahí lo estáis viendo. Cuando a principios de agosto del 2023 el caso Sancho salió a la luz, convirtiéndose el mismo en un arsenal de audiencia que parece no tener fin casi año y medio después, el Consulado de España... Sí, parece una foto policial. Sí, es lo que decía. El Consulado de España en Bangkok ofreció a Rodolfo, padre del asesino y descuartizador, a dos personas de su máxima confianza por si hubiera querido trabajar con ellos. Uno fue Ramón Abarca, delegado de la agencia EFE, que aún sigue bajo las faldas de Daniel, su padre y sus abogados, y que además participó como uno de los protagonistas principales en los 4 episodios del documental sobre el caso Sancho, firmados por HBO Max. La segunda persona,
a la que la diplomacia española sugirió a Rodolfo fue Fernando Oca, conocido en Tailandia por dirigir su ilustre despacho de abogados que suele trabajar con las más importantes empresas españolas de la zona. En los albores de aquel mes de agosto, con Daniel Sancho pasando sus primeras horas en la prisión de Koh Samui, su padre, desde España, aceptó ambas recomendaciones, pero una de ellas acabaría por ser descartada pasadas las escasas semanas. El 3 de septiembre, prácticamente un mes después de cuando fue informado por el consulado español de la nueva y horrenda situación de su hijo, Rodolfo Sancho aterrizó en Bangkok, pero no con la idea de volar al instante hacia Koh Samui, ya que se quedó en la capital siamesa hasta el 6 de septiembre para sorpresa de algunos, entre los que yo me encuentro. Según ha podido confirmar este reportero, durante esos días ni Rodolfo ni su acompañante, el conocido abogado Marcos García Montes, con el que había cerrado un acuerdo unos días antes que cambiaría por completo la estrategia inicial, se tomaron siquiera un café con el que aún era su letrado, Anand Chuaiprabat, ni con el dueño de aquel despacho, Fernando Oca. Es habitual este tipo de acciones cuando tu hijo había sido acusado de asesinato con premeditación, lo que podría haberle llevado la pena capital o la perpetua, como así finalmente ocurrió. ¿Qué sería más importante que reunirse con sus abogados en Tailandia? La razón la tuvo una señora tailandesa de etnia china llamada, el nombre tan complicado, de 40 años, que para aumentar la cercanía y concordia con sus clientes extranjeros se hace llamar Alice. Así, a secas. De ella se contaron muy pocas cosas, e incluso se ocultaron otras, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera del juicio que aconteció en abril del 2024, fuera expulsada de la sala por el juez, exactamente como Ramón Abarca. Pero la diferencia es que Alice sí regresó. Su cargo, según nos fuimos enterando tiempo después, era el de asesora judicial. A su vez, se había corrido el rumor interesado de que actuaba como fixer, persona de confianza en Tailandia con un extranjero al que trata de solventar problemas básicos, traducciones, reservas de hoteles, alquiler de coches, trámites generales. Durante esas reuniones en Bangkok se negociaron asuntos y se prepararon poderes que certificaban que solo Rodolfo Sancho, alejando a la madre, Silvia Bronchalo, de cualquier posibilidad, y la sorprendente Alice, podrían ejercer sobre Daniel, el cual ya renegaba de aquellas declaraciones iniciales donde aseguró que había asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Que a día de hoy Alice siga siendo su representante legal en Tailandia, cuando no ejerció de abogada ante el tribunal, sigue siendo una paradoja de difícil explicación. Daniel, en una de las primeras declaraciones ante el juez, ya dejó claro que solo prevalecería lo que él o Alice dijeran. Aquello pasó desapercibido, como tantos otros detalles, ya que las sesiones judiciales fueron a puerta cerrada y a la mayoría de los periodistas enviados hasta Tailandia solo les interesaba si el padre sonreía, la madre lloraba o a Daniel podía tirársele una foto con los grilletes puestos. Es verdad, es verdad. Es lo único que interesaba. El resto pasaba por alto. Ese 6 de septiembre de 2023, Rodolfo Sancho y Marcos García Montes visitaron a Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde le informaron de los nuevos procedimientos a seguir, la estrategia de cara al juicio y quiénes tendrían potestad sobre él. En ese caso, Alice. Daniel firmó todos los documentos sin rechistar, dejando fuera de la ecuación a su madre, seguro de que la táctica de Marcos García Montes conllevaría una pena máxima de homicidio imprudente, cuando incluso se podía haber fallado una libre absolución, como aseguró el propio reo a Ramón Abarca en una de las escasísimas entrevistas publicadas, firmada por la agencia EFE. 2 días después de su llegada a la isla, el 8 de septiembre, Rodolfo Sancho presentó una queja en el juzgado contra el que aún era su abogado principal, Anand. Queja sin el menor fundamento que solo sirvió para que el día 11 de septiembre el afamado penalista tailandés cesara de su cargo. Ese mismo letrado había llevado a buen puerto el caso de Carlos Alcañiz, un español que un año antes asesinó a su socio en la isla de Koh Phangan y que tras admitir la culpabilidad y presentar certificados médicos solo se fue sentenciado a 15 años de prisión. A cambio se puso a un títere llamado Aprichat Sinual, abogado de oficio, un tipo que se quedaba dormido en la sala por su continua inacción. Recuerden al papá en el documental de HBO orgulloso de cómo su hijo se defendía a solas. La sentencia ya la conocen, y gracias. Y es verdad, se sentía en el documental de HBO
Todos nos acordamos de Rodolfo Sancho y decía, oh, qué bien lo he visto, ¿eh? Qué bien lo he visto, cómo se defendía Daniel, cómo hablaba, qué bien mi chico. Bueno, pues mira cuál fue la sentencia, Rodolfo. Pero bueno, eso habéis sido vosotros los que lo habéis querido. Continuamos. ¿Por qué es la representante de Daniel? Pero entonces, ¿cuál fue la razón que hizo que una señora que no ejercía como abogada fuera y siga siendo la representante legal de Daniel en Tailandia, cuando el abogado de verdad era de oficio? Y en realidad, ¿quién es la famosa Alice? ¿Qué persona le puso en contacto con Rodolfo? ¿Y existe ese tal Dimitri, del cual ya habló el Confidencial, primer medio que sacó a la luz posibles amaños judiciales que Carmen Balfagón se encargó de desmentir de forma tajante? Lo que ya es demostrable es que Alice no es trigo limpio. Como ejemplo, el que exija una cantidad muy alta de dinero que poco a poco va subiendo por culpa de los intereses, de 160.000 a 180.000 cuando los 200.000 están a la vuelta de la esquina. Pero, ¿cómo es posible que una asesora judicial reclame esa cuantiosa suma si Rodolfo y sus abogados se jactaron en público de no cobrar por este caso? Y en realidad, ¿alguien se cree que ni Marcos García Montes y Carmen Balfagón haya cobrado ninguna cantidad desde ya casi año y medio? Y luego, esto que nos está diciendo aquí Joaquín. Exige una cantidad muy alta de dinero que va subiendo por los intereses y que está a punto de llegar a los 200.000 euros. Y os vuelvo a repetir, esa sería unas de los motivos o indicaciones del por qué Rodolfo Sancho no está viajando a Tailandia, no va a ver a su hijo a Tailandia. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Durante el juicio acontecido entre el mes de abril y la primera semana de mayo de 2024, el reportero que firma esta noticia insinuó, a través de una noticia publicada en La Razón y comentada en directo por diferentes youtubers, que algo extraño estaba pasando. Porque no tenía sentido las prisas por cerrar un acuerdo y cobrar una altísima cantidad de dinero para producir 4 episodios de un documental de True Crime, el cual además iba a girar en torno al padre y su hijo y no en torno a la víctima, que es lo habitual en este tipo de producciones. Carmen Balfagón ya explicó en sus platós favoritos que tenía sentido que Rodolfo cobrara, ya que los gastos que generaba el juicio eran cuantiosos, pero si en realidad no cobraba nadie, ¿cómo es posible que se necesitaran cientos de miles de euros antes del comienzo del juicio? Una fuente de sobrada solvencia me aseguró que lo que Cuarzo Producciones, Correa Transmisión de HBO Max, firmó con Rodolfo fueron, ojo a la cantidad que nos dice aquí, que nos habla aquí Joaquín Campos, Dice que lo que firmó Rodolfo Sancho fueron 650.000 euros por los 4 capítulos más regalías según la audiencia. 650.000 euros es lo que nos dice por información que le ha podido llegar a Joaquín Campos. Muchísimo dinero, muchísimo dinero que podrían haber conseguido de la cantidad final alcanzara, que podrían haber conseguido que la cantidad final alcanzara el 1.000.000 de euros. Madre de Dios. Debe quedar claro que si Alice exige casi 200.000 euros y subiendo, quiere decir que anteriormente cobró, pero ¿por qué tipo de servicios? ¿Debe una asesora judicial cobrar en cantidades sobresalientes mientras los abogados no lo hacen? En Muerte en Tailandia entenderán qué ocurrió dentro de la sala y cómo se comportaba la tal Alice. Algunos se echarán las manos a la cabeza, sobre todo porque nadie fue capaz en tiempo real de informar sobre lo que allí dentro acontecía. Y no será porque los abogados de Ospina no estaban allí presentes y el cónsul español, Ignacio Victórica, pasaba a diario la información a su amigo Ramón Abarca, porque en algunos casos lo que allí ocurrió fue gravísimo, intolerable, ilegal y mafioso. Atención, esto es un bombazo. Un bombazo. Que Alice está extorsionando a la parte de Rodolfo es la respuesta a la pregunta de por qué ni el padre ni la madre de Daniel han vuelto a Tailandia a visitar a su hijo. Ahí vamos. Y claro, la siguiente cuestión sería saber cómo es posible que una asesora judicial pueda presionar de tal manera a su cliente. Pero hay más preguntas. ¿Por qué Marcos García Montes dejó la isla y a solas solo un día después de la lectura de la sentencia? Era viernes. Y
y los fines de semana en España no se trabaja. Rodolfo, Alfagón y Chipirras viajaron al día siguiente, el sábado. Y los cuatro mantienen un perfil bajísimo, prácticamente desaparecido, cuando hasta la lectura de la sentencia todo era fanfarria. Dudas, ¿eh? Dudas razonables nos está dejando aquí Joaquín Campos. Pero volvamos atrás. ¿Es posible que se haya tratado de comprar un tribunal o en realidad se ha hecho creer a los ilusos que esa acción sería posible a cambio de dinero? Y si en realidad por el dinero movido hubiera sido el fiscal el elegido para tratar de medrar en el juicio, según expertos contactados en Tailandia se puede comprar a un tribunal, y ya no digamos a un fiscal. De hecho, existen muchos casos documentados de este tipo de prácticas, pero generalmente es el ciudadano local el que tiene acceso a la posibilidad de sobornar al juez a cambio de una sentencia favorable. En realidad, las claves para que un juez haga la vista gorda a cambio de dinero tienen que ver con las siguientes. El caso no puede salir en los medios, las embajadas no pueden participar y el crimen no puede ser el que Daniel cometió, ya que ningún juez se expondría a perder su carrera en un caso tan flagrante, salvo que los maletines estuvieran repletos de cantidades astronómicas. Y como bien saben, la atención mediática ha sido y sigue siendo inaudita, por lo que no existía la posibilidad alguna de comprar al juez. Además, el cónsul de España, Ignacio Victórica, estuvo en la práctica totalidad de las vistas, hecho inaudito. Alice, desde que comenzó el caso, ha ido exigiendo cantidades a su cliente y allegados. Y cuando uno descubre de qué cantidades estamos hablando, se culmina todo esto con la palabra clave, estafa. Porque a un juez, en un caso tan mediático, además siendo extranjero y sobre todo asesino y descuartizador, solo lo podrías haber comprado con 3 o 4 millones de euros, y seguramente ni así, por lo que estoy convencido de que Alice y su jefe simplemente han estafado a un iluso que creyó que podía comprar un tribunal en un país del que desconocía, y sigue desconociendo. Claro que, ¿quién fue la persona que desde España pudo poner en contacto a un ruso, una tailandesa de etnia Han, y a un actor español? Alice, la señora que utiliza bolsos de marca y zapatos mediocres y que sigue siendo la representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, trabaja para una organización criminal con base en Pattaya y con secciones en otras zonas turísticas tailandesas como las islas de Samui y Phagan. Esa organización, entre otros asuntos, se dedica a preparar documentación y otros temas legales, legalizando entre otros a prostitutas caucásicas que ejercen en la zona. Afortunadamente, los arrabales de este caso pertenecen al curso de una investigación policial internacional. Os lo he dicho, esto es una bomba, todo lo que está soltando es de auténtica bomba, os lo dije, no me queréis hacer caso. De todas formas, lo que cuento lo saben desde el cuerpo diplomático español en Tailandia, pasando por la policía siamesa, porque siempre que alguien trabaja de forma ilegal debe saber que la verdad algún día podría salir a la superficie, y el día que salga en su totalidad, algunos desearán no haber nacido. Es muy posible que en las próximas semanas Alice sea cambiada por otra persona, ya que en este tipo de acciones lo último que quiere el capo es que salgan a la luz a través de los medios de comunicación. Y entre lo de ayer publicado en el diario El Mundo y lo que están leyendo ahora mismo, la familia Sancho podría recibir, por fin, un pequeño balón de oxígeno. Aunque el peligro sigue siendo el mismo, una organización muy peligrosa exige un dinero que consideran suyo. Sin palabras. Me quedo sin palabras. Os lo digo en serio. La radiografía a Alice que realiza Joaquín Campos en este artículo de Hércules Diario me deja sin palabras. Aquí hay que analizarlo todo, absolutamente todo lo que está diciendo, porque dice verdades como puños. Es muy raro que no hayan cobrado los abogados. Es muy raro que diga que todo lo realizan gratuitamente. Es muy raro, es muy extraño. Pero en cambio Alice sí que ha cobrado y además reclama cantidades de dinero con intereses de 160 a 180 y acercándose a los 200.000 según nos está contando aquí Joaquín Campos. ¿Quién puso en contacto a Alice? ¿Quién es Dimitri?
¿Por qué se marcharon rápidamente de la isla en cuanto se celebró el juicio? ¿Por qué? ¿Por qué Marcos García Montes se fue pitando de allí un viernes? ¿Por qué el padre no se esperó a visitar a su hijo en la nueva prisión de Surat Thani y se marchó directamente el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué mantienen ese perfil tan bajo que no hemos vuelto a verlos ni a escucharlos en televisión? Es extraño, es demasiado extraño. Joaquín habla de una mafia donde Alice está dentro. Igual que decía yo al principio, cosa que muchos de nosotros hemos pensado seriamente y creemos que puede ser así, el motivo real de por qué no han vuelto a pisar tierra tailandesa podría ser el miedo atroz que pueden llegar a tener a Alice. Porque según nos puede decir aquí, o según nos confirma, a ver si lo encuentro. Os lo digo yo. Nos confirma Joaquín Campos en este artículo. Es mafia. Es peligrosa. Muy peligrosa. Y es mafia. Que Alice está extorsionando a Rodolfo Sancho y a la familia. Y que podrían recibir un balón de oxígeno, si acaban apartándola, si consiguen apartarla. Aunque la deuda quedará ahí siempre. Y serán buscados, claro. Ojo con el artículo. Ya os lo he dicho antes, el diario El Mundo ayer ya hablaba de esto. El diario El Mundo ya hablaba ayer de esto. Si tenéis la posibilidad de acceder a comprar el diario El Mundo, o si tenéis pagada la cuota que exigen para poder seguir leyendo la noticia, os recomiendo 100% que lo hagáis. Porque entre lo que nos dice el diario El Mundo y lo que nos está contando Joaquín Campos, se empieza a destapar realmente la cara oculta, o se empieza a conocer realmente quién es Alice, la fixer de Rodolfo Sancho. Y entendemos ahora muchísimas otras cosas, ¿eh? Ahora ya empezamos a entender muchísimas otras cosas. Uno de los capítulos está en el libro de Joaquín, uno de los capítulos que habla de Alice. Os lo voy a decir cuál es. Voy a decir quién es exactamente, cuál es el capítulo. A ver. A ver, porque os lo quiero decir exactamente cuál es el capítulo para que podáis leerlo. Capítulo número 20, ¿vale? Es el que trata sobre Alice. Y hay que leerlo. Recordaros que el viernes que viene estará Joaquín Campos con nosotros presentando su libro Muerte en Tailandia, en un directo que vamos a realizar en Barcelona ciudad con público. Ya tenéis un vídeo en el que os explicamos dónde es, cómo puedes apuntarte. Quedan pocas plazas ya, pero aún estás a tiempo de que si quieres participar y quieres estar con nosotros, donde tú también serás protagonista, tú también le podrás preguntar a Joaquín lo que quieras, pues te puedes apuntar al 643-883-203, 643-883-203, o mandando un email a dariolrewin@gmail.com. Me dices cuántos vais a ser y un nombre, y yo os dejo ya apuntados. Y el viernes que viene por la tarde-noche estaremos en directo con Joaquín presentando su libro con público, y vosotros podréis hacer la pregunta que creáis conveniente. Y una de las preguntas va a ir muy enfocada, estoy convencido que le vais a preguntar sobre quién es Alice. Estoy convencidísimo. Madre mía lo que se viene. Te quiero leer a ti, quiero saber qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. Para eso ya sabes, aquí abajo, en la cajita de comentarios, me dices tu punto de vista al respecto de todo esto. Tremendo, ¿eh? Tremendo.